Barra de Opinión presenta. ¿Quién no ha sentido que su vida es como una obra de teatro? A veces parece comedia, a veces tragedia, a veces un mal melodrama. Algunos escritores, acostumbrados a meterse en la piel de sus personajes, acostumbrados a tramar los desenlaces de sus historias, empiezan a ver la vida real como una obra de teatro. Sabina Berman dice que este fue el caso de su maestro Hugo Argüelles. Él ya sabía lo que le iba a suceder a sus propios estudiantes con tan solo oír su tono de voz. Si sigues hablándole así a tu novia, le decía a uno de sus alumnos, tu relación amorosa va a acabar de manera melancólica y triste como en una obra de teatro de Chekhov. Sin embargo, los escritores suelen tener un punto ciego, sus propias tragedias. Pepe Gordon, buenas noches, bienvenido a Shalala. Muchas gracias, querida Sabina. Pepe, tus cortos de televisión llamados Imaginantes y tus entrevistas a científicos y artistas en el Canal 22 son lo más inteligente que está sucediendo en la televisión mexicana, ¿estás de acuerdo? Bueno, la verdad es un trabajo que para mí siempre implica un trabajo de equipo. Esto, sin equipos, sin procesos históricos que conllevan a eso, realmente no puedes desembocar en un trabajo creativo de alta calidad, pero sí, definitivamente es de alta calidad, es un gran trabajo que se está haciendo hoy en día en la televisión mexicana. ¿Pero es de mayor calidad? Yo creo que es de gran calidad, de mayor calidad, pero sobre todo creo que eso le toca evaluar al público. Siempre pienso que eso es lo debido. La crítica y el público es el que finalmente califica tu trabajo. Pepe, ¿cómo nace tu pasión por las historias? Sí, fíjate que lo que revela del mundo del otro, a mí lo que me fascina en las historias es precisamente por qué y cómo nos vamos dando cuenta de lo que está pasando en el interior de otra persona. Déjame hablar de tus créditos. Eres licenciado en comunicación y eres, más interesantemente, maestro de meditación. Así es. Y esto es una parte fundamental para mi experiencia narrativa, porque en la experiencia de la meditación trascendental lo que yo tengo es el contacto con una zona de silencio que precede a la palabra y que me permite calibrar muy finamente lo que quiere decir una palabra, cómo se liga con la otra y de qué se trata una historia y a dónde conducen las historias. Y lo más interesante en este caso es que al final de cuentas las historias siempre regresan a un silencio en donde descubres una comunión y descubres una plenitud. Bueno, este es tal vez el fenómeno más interesante para mí en la comunicación. Bueno, es que lo estás describiendo desde la subjetividad de la especie humana, pero obviamente fuera de las palabras existe como el 99.99 de la realidad. Es más, las palabras son objetos sonoros muy pequeñitos, ¿no? Pero vivimos como insertados unos otros en la pupila con pupila y palabra contra palabra, ¿no? Contándonos historias. Eso hacemos los primates. Sí. Y de hecho creo que de lo que se trata es precisamente de saltar la cárcel de las palabras. Tanto la cárcel de las palabras como la cárcel de los conceptos. Fíjate que cuando yo me planteo el trabajo de qué quiere decir la imaginación, recurro a Bachelard, quien decía que imaginar quiere decir ir más allá de las imágenes primeras. Y esto quiere decir que entonces todo el mundo que nos rodea, incluyendo los objetos, la naturaleza, un pingüino, una flor, son los límites con los que nosotros nos podemos asomar al mundo, y también nuestros conceptos y palabras con los que nos nombramos son los límites con los que nos asomamos al mundo. Bueno, porque estamos mal armados, esa es mi opinión. Estamos mal armados, que tenemos que estar leyendo la realidad como si no estuviera allí y no la pudiéramos directamente sentir y a veces pensar, ¿no? Así es. Pero estamos armados. ¿Sabes? Darwin tiene un ejemplo maravilloso en su autobiografía. Describe un ser humano pensando, contándose historias por dentro.
Entonces dice que para cualquier decisión el ser humano se cuenta historias y se marea y empieza a alucinar, porque pensar es alucinar, ¿no? Alucinar, y entonces, y de por fin dice sí, y lo compara con un perro, o con un chimpancé, o con un avestruz, o con cualquier otro animal que son infinitamente más espontáneos que nosotros. Hay esto que tú estás planteando, pero curiosamente esos límites los tenemos también en torno a nuestra percepción, incluso sin palabras. Y hay un experimento que a mí me parece fascinante en este terreno. Se coloca, cuando los gatos apenas acaban de nacer, Sí. no tienen desarrollados los nervios ópticos. Parafraseando a Antonio Machado, se hace mirada al mirar. Entonces, el experimento diseñado originalmente por Hubel y Wiesel, que ganaron un premio Nobel por esta investigación, consiste en colocar a los gatos que apenas acaban de nacer en entornos completamente controlados en unas cajitas, en donde, por ejemplo, en una de las cajas no ven más que líneas horizontales. Cuando sacas a los gatos fuera de la caja, lo más interesante es que siempre se tropiezan con las patas de las sillas y de las mesas porque ya no pueden ver lo vertical. Porque no les llegó el estímulo, la impronta, dirían los sesólogos, a tiempo. Y ya no detectan las barras verticales. ¿Qué es lo que no detectamos nosotros? Debe ser posiblemente un porcentaje muy elevado de la realidad no lo detectamos. Eso es a lo que me refiero. Ya independientemente de la cárcel de las palabras y conceptos con lo que nos encerramos, está también el problema de la educación y entornos en donde filtramos la realidad y no dejamos ver otras cosas. Y yo por eso planteo que una de las grandes crisis que subyace en todas las crisis que nosotros vivimos, económicas, sociales, de relaciones interpersonales, tiene que ver con una crisis de imaginación que implicaría salir de la caja, saltar de la caja. Y para abrir ese boquete dentro de la caja, creo que hay una herramienta maravillosa que se llama ciencia y otra herramienta maravillosa que se llama arte, que precisamente nos abre la percepción. Pepe, ¿cuándo es tu momento de ajá? El momento en que dices, ajá, yo me voy a dedicar a contar historias, a dialogar con otros seres humanos para que me cuenten sus historias científicas o artísticas y a criticar historias, a hacer un análisis de las historias. ¿Cuándo es ese momento en que dices, yo voy a hacer esto en la vida? Bueno, fíjate que para mí tiene que ver con un contacto con la belleza y con la imaginación que se nutre desde pequeño, de verdad. En mi casa había siempre muchos libros que me abrían muchas puertas. Es maravilloso estar rodeado de libros, porque curiosamente los libros se vuelven boquetes para abrirte a otras zonas de la realidad. Y me acuerdo a los 10 años, fascinado, leyendo historias, leyendo relatos, entendiendo lo que quiere decir ser un violinista, un niño violinista, y tratar de ver cosas que están más allá de mi cuerpo y de lo que yo puedo percibir. O sea, ¿qué estás chavito? Chavito, sí, a los 10 años. 10 años. A los 10 años. Y también me acuerdo que algo que la verdad aprecio mucho, que siempre ha sido nutrido en casa, es la curiosidad y la capacidad de asombro. Hay otro momento, creo, clave, en donde me encuentro con el mar y en la noche empiezo a sentir el oleaje del mar y la sensación asombrosa de que algo exista en vez de que nada exista. ¿Qué edad tenías? Pero también de nuevo 8 años, una cosa así, o sea... Pepe Gordon parado en el mar diciendo, ¿por qué existe esto? Todo esto, porque toda la bóveda celeste y todo. Porque pudo no haber existido. ¿Por qué no existe? ¡Qué mareador! Sí, es mareador, pero además eso te lleva a preguntas y te lleva a buscar respuestas y te lleva a tratar de investigar otros mundos con una gran curiosidad. Pepe, yo no me hacía esas preguntas, pero tengo un hermano físico, nuclear, que sí llegaba atormentado a la casa y decía, el universo se expande. Y se implosiona, se expande como un corazón. Y entonces ya lo sienten y así. Y nosotros, que éramos los hermanos chicos, decíamos, este hombre tiene un pronóstico muy reservado, ¿no? Bueno, es un físico brillante. ¿Alguna vez tú me contaste, Pepe, una historia
que narra cómo una historia de un escritor japonés le explica a un joven mexicano de 10, 12 años por qué es importante las historias. Sí, se trata de Haruki Murakami y es un relato en el que de hecho se transforma en una de estas cápsulas de televisión que se llaman Imaginantes, de muy breves cápsulas, en donde se está narrando el desencuentro amoroso. Con Cortázar nos descubrimos en el encuentro amoroso, pero a veces intentamos que ocurra la magia y no ocurre. O sea, un hombre conoce a una mujer. Un hombre conoce a una mujer en la calle y sabe que él es para ella y ella es para él. Y lo saben con una certeza absoluta. Y como están tan fascinados por el azar que los hizo encontrarse, dicen, el azar nos hará volvernos a encontrar. Y pasan años. Y un día pasan uno al lado del otro, de nuevo por azar en la calle, pero como no saben qué decirse, se pierden para siempre uno del otro. Y la historia simple y sencillamente plantea, ya sabría que le hubiera dicho. Y claro, lo más interesante es que esta cápsula de televisiva fue vista por niños de secundaria y entonces ocurrió que uno de ellos nos empezó a contar la experiencia de atracción a la lectura que le abren precisamente estos relatos y esas historias breves que invitan a ir al libro, ¿no? Y entonces resulta que él... estábamos en el salón de clases donde nos estaban contando las experiencias de lectura que tenían con estas cápsulas de Imaginantes y me dice, les quiero leer una carta. Y entonces, fuera de guión, sacó su carta y empezó a decir, querida amiga, te escribo esta carta porque he estado estudiando a Haruki Murakami, un niño de tercero de secundaria en una secundaria pública de Iztacalco. Y entonces dice, y lo que me di cuenta al ver la cápsula es que yo no quiero que me pase lo mismo que el de esa historia. No va a ser por falta de palabras y por falta de imaginación. Y entonces te escribo esta carta para decírtelo. Que te amo. Y entonces sí, todo el salón de clases empezó a aplaudir. Y de verdad era maravillosa la sensación. Pero ¿sabes lo que...? ¿Y dijo el nombre de la niña? Era una niña que estaba en tercero de secundaria, y él iba en segundo de secundaria. ¿Pero dijo el nombre? No, él no había dicho el nombre es más, le decía a la niña, tú no me conoces, pero yo te conozco y me atrevo a acercarme por primera vez para decirte esto. Y le dije, oye, ¿y ya le mandaste la carta? Y dice, no, pero ya la escribí. Pero lo más interesante es que luego se dio una especie de experiencia de videocartero de Neruda. Así como hemos visto esta película maravillosa del cartero de Neruda y la novela. En este caso, resulta que al niño se le ocurrió que toda esa sesión la grabamos. Y entonces yo les había prometido que les iba a dar un DVD con lo que transpiró con estas experiencias en la educación y en la lectura. Y fue maravilloso porque entonces el niño dijo, oye, ¿me pueden prestar el DVD y se lo puedo proyectar en el recreo a esta niña? Y efectivamente, yo nada más te digo que a final de cuentas sí resultó de ello una experiencia de salir de los propios límites, salir de la propia caja en donde estamos pensando. No, pero, Pepe, como narrador no me puedes dejar falta la resolución. ¿Se lo pasó en el recreo? Sí. ¿Pero en dónde? ¿En la pared? En un salón de clases. ¿Se la llevó al salón? Se la llevó al salón de clases, le pidió a la maestra que le prestaran el proyector. Sí. Y dice la maestra que todos los maestros estaban poniendo la oreja ahí en la pared para tratar de saber lo que estaba transpirando adentro. Ajá. Cuando terminó toda esta experiencia, resulta que los dos salieron muy sacados de onda. Ajá. Pero al final de cuentas, lo único que sí te puedo decir es que el muchacho se llama Cornelio. Y podríamos, parafraseando a Gabriel García Márquez, decir que el Cornelio ya tuvo quien le escriba. O sea, ¿ella ya le escribió a él? De hecho, lo que pasó es que sí tuvieron su relación de noviazgo. ¿Sí? Sí. ¿Se van a casar? No, porque... Pepe, es que las historias tienen ciertas reglas, o sea, hay que concluirlas. Pero acuérdate que estamos en tercero de secundaria. Sí. Y en tercero de secundaria, ella en tercero de secundaria, él en segundo de secundaria, eso ya de por sí se consideraría un amor imposible. Sin embargo, sucedió el amor. Nada más que como buen amor adolescente, son esos amores que a veces son interrumpidos porque ella tiene que salir de la escuela. O sea, se interrumpió. Se interrumpió, pero lo más interesante es que sí se dio
gracias a la imaginación. Pepe, yo te cuento a cambio no es una historia, es una anécdota cierta. Kafka es, tú sabes, el poeta de la imposibilidad. Cada cuento de Kafka termina en la imposibilidad. Los deseos nunca se cumplen en Kafka, sino terminan en una especie de paradoja trágica. Kafka era un escritor muy apasionado y se pasaba muchas horas, todo su tiempo libre, escribiendo, y estaba enamorado de una mujer, o eso decía él, que vivía en otra ciudad, y le escribía continuamente, y eso le servía también para entrenar la pluma. Y en una ocasión esta mujer dijo, no, yo tengo que ir y tener una cita amorosa y entregarme a él. Sí. Lo fue a ver a Praga. ¿Qué crees que pasó? Kafka no se presentó a la cita porque tenía mucho que escribir. Sí. Pero ahí hay una gran lección. Es decir, si uno quiere seguir en la imposibilidad, es porque uno se está contando la historia de la imposibilidad y no conoce otras. Completamente de acuerdo contigo. Entonces, volvió su presagio trágico, lo cumplió en la realidad porque no tenía en el cerebro otra historia, o no las estimaba las historias románticas. Sí, en este caso. En el caso de este muchacho yo pienso que sí cumplió la historia que le correspondía hacer en su momento y en su tiempo. Pero sí, efectivamente, yo creo que ese es uno de los problemas, las historias que nos narramos y los modelos que nos plantean de lo que es posible en una relación interpersonal. Bueno, hay una definición posible de la cultura que refiere a las historias. La cultura es el cúmulo de historias que un grupo humano se cuenta a sí mismo. Déjame corregir, que un grupo vivo se cuenta a sí mismo, porque ahora ya sabemos que los animales también se cuentan historias de otra manera. Pero en ese sentido, ¿tú detectas ciertas historias mexicanísimas? Sí, claro que sí. ¿Cuáles reiteramos? ¿Cuáles nos obsesionan? ¿Cuáles aparecen una y otra vez en nuestras creaciones artísticas? Bueno, creo que desafortunadamente algunas canciones lo reflejan una y otra vez. ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente. Simple y sencillamente estamos hablando de la imposibilidad de dar el paso final a tener relaciones estructuradas de crecimiento. Y esto me parece que es de bondad y de generosidad, porque no creemos en ese tipo de historias. Y claro, frente a la melcocha de los amores románticos mal planteados. De las telenovelas. De las telenovelas, por supuesto que de repente decimos, bueno, con estas historias no me puedo identificar, pero creo que entonces negamos la posibilidad de la plenitud, sí, y la posibilidad del conocimiento. Y esto, lo triste es que se repite también en términos de ciencia y en términos, tú ve a las personas que hacen labores destacadas en cada campo y te vas a dar cuenta de una gran batalla contra la ignorancia. Bueno, pero también yo ya sé la bioenergética de las reuniones mexicanas. Empieza con una gran algarabía, se toma un poco, todos somos amigos. En cierto momento desemboca en una de las pocas historias comunes actualizadas que tenemos, que es la política, ¿no? Sí, puede ser fútbol, pero como yo no participo en esa, no suelo participar. Curioso, porque también, en fin, no participo mucho en esa. La otra son las telenovelas. Tampoco me toca, a mí vivo en un ambiente donde la gente no ve telenovelas. Bueno, política. Es totalmente predecible lo que va a pasar después. Una hora después viene el discurso de la imposibilidad, el discurso kafkiano y de la desesperación profunda y el nihilismo profundo que lleva la falta de plenitud. O sea, Kafka sí es mexicano, sí somos kafkianos, pero no es una virtud, es una falta de recursos distintos. Pero curiosamente creo que al mismo tiempo tenemos referentes de salidas. Y una de ellas está dada en un humor
que sí vive y respira en México y que a veces nos permite también salirnos de esa cajita o salirnos de esa cárcel. Sí. Carlos Monsiváis decía, si no podemos cambiar de país, cambiemos de tema. Y un poquito eso era para salirnos de esa obsesión en donde nada más estamos haciendo bla, 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 bla alrededor de una sensación de derrota y teniendo la sensación de que no podemos cambiar las cosas. A mí lo que me ha maravillado con el contacto de los grandes pensadores intelectuales, creadores mexicanos, científicos mexicanos, es ver que ahí hay una inteligencia que debe de estar cada vez más de frente al escenario para plantear las historias que podemos ser, las historias que podemos lograr. Por ejemplo, algo que poco se conoce es que en el CERN, este famoso Centro Europeo de Investigación Nuclear, en donde se descubrió el bosón de Higgs, o lo que consideran que es lo más parecido a un bosón de Higgs, trabaja un espléndido equipo mexicano que está haciendo trabajo de investigación de primera. Y en esos detectores de partículas finas que están corriendo a velocidades cercanas a la luz, fíjate que para atrapar ese tipo de correcaminos, que son a veces imposibles prácticamente de detectar, se necesitan aparatos muy sofisticados. Entonces, en uno de los lugares en donde se tenía un detector, se tenía que instalar un detector para tratar de atrapar a esas partículas, hubo de alguna manera una especie de competencia entre un equipo francés y un equipo mexicano para ver quién desarrollaba el mejor detector. Uno tenía que dar la detección de entrada y otro tenía que detectar la de salida, pero tendría que ser al final de cuentas el mismo aparato. Y lo maravilloso es que el equipo mexicano ganó por mucho al equipo francés. Sí. Son cosas que no nos damos cuenta de que están ocurriendo. No, porque el narrador derivado, diría un crítico, reproduce una y otra vez las historias que ya están contadas, el esquema, ¿no? Y en nuestra propia realidad hay historias. La palabra éxito es muy odiosa porque ha sido muy manoseada por la publicidad y por los políticos, pero historias de logro, de grandes logros, y no están, escasamente están contadas. Te cuento una, yo he estado recientemente en Nueva York y me vengo a enterar de los artistas mexicanos que fueron cruciales en el arte neoyorquino. Y me cuentan las historias, claro, naturalmente, mexicanos norteamericanos, que les interesa detectarlas. Pero cuando las estoy oyendo, pienso, ¿por qué estas historias no las aprendí en la secundaria? Nuestros mismos libros de texto están impregnados de esta historia de la imposibilidad. Mira nuestros héroes. Los niños héroes pues perdieron, ¿no? Sí, los niños de la derrota. Los niños de la derrota. Ahorita les tendríamos que poner así, ¿no? Justamente. Vamos a estudiar a los niños de la derrota. La independencia, por lo menos nos la cuentan como una independencia abortada. Así, habrá otro historiador que la pudiera contar distinta. La Revolución Mexicana es la revolución interrumpida por los burgueses del norte que llegaron y suplieron al gran Adalid Madero. Y así podemos ir hablando. Yo me acuerdo que Jesús A. Rodríguez tenía un espectáculo que se llamaba El Fracaso, que era como un resumen de nuestra historia. Habría que preguntarse por qué nuestra insistencia en contar el fracaso. ¿No te parece que hay un problema erótico allí? De falta de relación con el placer, por supuesto, sí, ¿no? De falta de relación con el conocimiento. De falta de relación unos con otros. Sí, y de no darnos cuenta que incluso este problema también, yo creo que va más lejos que la cultura mexicana. Podemos encontrar y localizar un foco de historias de derrota jugando en la cultura mexicana, pero yo creo que si vamos más lejos nos vamos a encontrar precisamente que también a nivel mundial, a nivel global, padecemos estas historias. Padecemos las historias que nos dan las posibles salidas. Al tener, por ejemplo, contacto con la ciencia, tú te vas dando cuenta de que de repente hay salidas que simple y sencillamente no están circulando en la conciencia colectiva y no las tenemos como referentes. Mira, en alguna ocasión me acuerdo que mi hijo
me contó que cuando estaba estudiando en la universidad, mientras más estudiaba, más sentía que no teníamos solución como planeta, que esa es una sensación que está muy generalizada, no tan solo en los jóvenes mexicanos, sino que tú vas a cualquier gran urbe y vas a encontrar que hay algo así que se respira, porque sientes que la solución siempre está en las manos de poderes que están interesados en que no sucedan las soluciones. Y nos vamos llenando también de mitos, que eso es también interesante, y no vemos por dónde pueden estar las salidas. Pepe, pero fíjate que difiero. Tú vas a Estados Unidos o prendes la televisión de cable acá y ves los shows americanos, no así las series, pero los sitcoms, ¿no? Y es una y otra vez, tienen un pequeño problema, así pero pequeñito, lo solucionan, hasta ponen risas enlatadas y termina felizmente, van resolviendo problemas. Bueno, hasta las series como Law and Order de violencia, la justicia gana. Es una y otra vez, todo es solucionable en la vida, siempre triunfa el bien. Y después, para colmo, los americanos con la mayor tranquilidad en sus películas, en sus series, hacen afirmaciones como Estados Unidos es el adalid de la libertad, o Estados Unidos es el país más creativo del mundo, es el país más importante del mundo. Yo creo que ellos se cuentan una y otra vez la historia del sueño americano, del éxito. Pero también se ha minado. Se ha minado la historia del sueño americano. Barack Obama vino a minar el sueño tradicional americano. Yo creo que eso hay que plantearlo con claridad. De hecho, a tal grado que, por ejemplo, en términos del calentamiento global, es un problema que no ha entrado en la agenda de la conciencia colectiva con toda la fuerza que debería de tener. Es decir, o por lo menos ves unas resistencias al cambio y gente que sigue insistiendo que eso del calentamiento global es una fantasía cuando les están llegando los huracanes hasta Nueva York, inundaciones, sequías, que son probablemente resultado de este fenómeno del calentamiento global. Y en este marco, por ejemplo, ¿dónde están las salidas que a veces ni siquiera ellos mismos conocen? Digo, como sociedad, como conjunto de sociedad. Tienen grandes voces como la de Al Gore, que justamente al lado de Mario Molina y teniendo como asesor a Mario Molina, trató de colocar en la agenda este asunto, pero hay grandes enfrentamientos, es decir, todavía no está colocado de una vez por todas la posibilidad de que hay salidas. Nada más te voy a plantear algo que a mí me parece muy interesante. Con Mario Molina, conversando en uno de los programas de ciencia y pensamiento que tenemos en Canal 22 en La Oveja Eléctrica, resulta que Mario Molina decía que ante ese agujero negro, por decirlo así, que representa esto del calentamiento global y donde sabemos qué podemos hacer, dónde están las posibles salidas, la ciencia se toma el tiempo para dimensionar las cosas, la paciencia para hacer estudios de 1 o 2 años, y resulta que después de esa investigación tan ardua, científicos del MIT y de Nicholas Stern en la Gran Bretaña plantean que con tan solo el 2 o 3% del producto global se tendrían los recursos para revertir el calentamiento global. Fíjate. Entonces, ahí me parece que hay una salida importantísima, pero que si no la conocemos, no podemos hacer presión como una sociedad a nuestros gobernantes, a nuestros medios que tenemos para expresar nuestros deseos, para que se tengan esas medidas de salida. Y también no tener otras historias que las que se consumen masivas, te condena a ser una hormiguita de lo que los otros esperan de ti, sobre todo los poderes fácticos, los poderes, esos interesados en otras cosas que no son tu bienestar personal. Por eso es tan importante conocer otras historias, conocerlas bien. Y yo cada vez usas más la palabra ciencia. Entonces vamos a ver un corte de La Oveja Eléctrica. Acá entrevistas a un premio Nobel y vemos su relación con un programa norteamericano muy popular, el Big Bang Theory. Sí, son 2 protagonistas del Big Bang. Scientists that have this open-mindedness, that culture of being open to the universe, are open also to humor.
And I saw that you're doing that also while trying to communicate and to convey your thoughts. Let's see something very interesting that happened in the Big Bang Theory show. So you must deal with a whole lot of what has Smoot done lately. My thought is we continue my research as a team, you know, Cooper, Smoot, alphabetical, and when we win the Nobel Prize, you'll be back on top. With all due respect, Dr. Cooper, are you on crack? And we have another one. Fine, Smoot Cooper. Wow, what a diva. We have another one. Dr. Smoot at times took it one step further, trying to inject a little of his own humor in the script lines. And when we win the Nobel Prize, you'll be back on top. Dr. Cooper, I'm looking for a brilliant, audacious man to help me carry on this work. You're just the person. That was not what they were expecting, but I figured that was more ¿Sabes, realistic. Pepe? I mean, the show was a very good show, Solemos but it malentender que la ciencia es lo contrario a la ficción. ¿Cierto? Es una suposición común de la gente que no sabe cómo funciona la ciencia. La ciencia es una aventura narrativa. ¿Por qué? Porque está tratando de explicar un mundo. Y al explicar un mundo tienes que investigar los antecedentes. O sea, el pasado. El pasado, establecerlo en un escenario determinado. ¿Cómo es ahora? ¿Qué conflictos están enfrentándose los científicos? Y luego esos momentos brillantes de la ajá. Bueno, y el pronóstico, que es el futuro. Y el pronóstico, que es el futuro. Los 3 tiempos de un relato. Y esos tiempos además son maravillosos porque precisamente el doctor George Smoot, Premio Nobel de Física, me platicaba algo que cuando dices, qué gran historia la que te puede platicar alguien que te está tratando de sondear lo que es el origen del universo. Tú sabes que cuando vemos el sol, la luz del sol, vemos lo que pasó hace 8 minutos. Y cuando vemos las estrellas, estamos viendo lo que pasó hace millones de años. Y si sigues rastreando los orígenes de esas luces y a veces ya no las puedes oír, no los puedes ver, sino las tienes que escuchar, cuando ya no los ves, escuchas con radiotelescopios, con radiofrecuencias, y puedes llegar a determinar el origen. La gran investigación que hizo George Smoot lo llevó justamente a eso, a descubrir que hace 13.500 millones de años, como dice otro premio Nobel un jueves por la tarde, empezó el origen del universo, se dio el gran inicio del universo. Pepe, ¿cuál es la diferencia entre una historia de ficción y una narración científica? La narración científica tiene que verificarse sistemáticamente, esa es la regla. Y esa no la puedes violar, y hay mucha humildad en reconocer cuáles son los límites de la ciencia. Cuando no sé, digo, no conozco, hasta aquí no he llegado. Pero lo que te quería contar... Bueno, pero es que creo que es interesante. También la ciencia es una narración colectiva, realizada por muchos, que se va corrigiendo a sí misma, Eso es. Se va perfeccionando, alargando, cambiando de paradigmas, que son formas de mirar el mundo. Pero aprovechando la historia anterior. Es como un embrión, ¿no? Como los embriones cuando son chiquitos, todos los embriones de mamíferos son idénticos. Y cuando se van desarrollando, a partir de ese embrión va creciendo otra cosa alrededor que lo incluye, pero ya es distinto. Así es la ciencia. Y que incluso rechaza los paradigmas que no han sido correctos. A veces tienes que decir, me equivoqué. Oye, Pepe, cuando dices la humildad de los científicos, yo siempre me acuerdo de Galileo, que vino a descubrir que Aristóteles había estado mintiendo y le habían estado creyendo lo que había dicho durante siglos, ¿no? También hemos tenido teorías científicas, narraciones científicas equivocadas y no verificadas siglos. Así es, pero el verdadero espíritu científico, es el de corregir, el de probar, el de saber esto no encaja en los datos, entonces no tratas de colocar tu teoría a chaleco. Ahora, hay gente que basa su vida en un espíritu científico, ¿no? Hasta no ver, no creer. La curiosidad y el asombro. Y hay otros
que la basan, yo iba a decir que la basamos, en un espíritu de ficción. O sea, veamos qué pasa, yo me lo imagino así, entonces por tanto será, no me importa tanto cómo es, sino cómo puede ser. Es como el científico está muy instalado en el presente, en la realidad, ¿no? Sí, sí. Donde habita la realidad, que es el presente. Y el que vive, de acuerdo a la ficción, vive mucho en el futuro, que es el tiempo de la imaginación. Y el historiador vive, digamos, en el pasado, ¿no? Pero fíjate que creo que también el científico tiene que jugar a la imaginación. Hay gente que basa su vida en un espíritu científico, ¿no? Hasta no ver, no creer. La curiosidad y el asombro. Y hay otros que la basan, yo iba a decir que la basamos, en un espíritu de ficción. O sea, veamos qué pasa, yo me lo imagino así, entonces por tanto será, no me importa tanto cómo es, sino cómo puede ser. Es como el científico está muy instalado en el presente, en la realidad, ¿no? Sí, sí. Donde habita la realidad, que es el presente. Y el que vive, de acuerdo a la ficción, vive mucho en el futuro, que es el tiempo de la imaginación. Y el historiador vive, digamos, en el pasado, ¿no? Pero fíjate que creo que también el científico tiene que jugar a la imaginación, sobre todo cuando se necesita romper un mundo, imaginarte lo que nadie se ha imaginado. Sí. Y esto no es obvio. Hay una teoría maravillosa que es la teoría del cisne negro, que precisamente plantea que siempre has visto cisnes de color blanco y cuando de repente irrumpe el cisne negro, pues tienes que adaptarte completamente para saber que algo inesperado ocurrió, apareció, y la apertura de mente del científico tiene que estar justamente en eso, en saber que hay datos que no están de alguna manera cotejados o están en coherencia con los datos anteriores, pues no tenemos que negar el dato, sino saber cómo de alguna manera ampliar nuestra visión para que ese dato entre en nuestra interpretación del mundo. Pepe, vamos a ver otro corte de una entrevista tuya a Leon Lederman. Háblanos un poco de Leon Lederman. Leon Lederman es precisamente uno de los investigadores, premio Nobel también, de física, que popularizó el término, la búsqueda del bosón de Higgs con un libro que se llama The God Particle. A ver, después nos cuentas cómo fue ese trastorno de nombre. Veamos a Leon Lederman. Somehow you can do this, that sense of wonder that we understand a lot about the world. We now know many things about how the universe came, how our planet was born. We even know the birthday of our planet. 4.6 billion years ago, on a Thursday afternoon, the solar system was created. Well, we know these things, and the more we know about them, the more nature, we have to be part of nature. We're not using nature. We are, as humans, part of nature, and we have to tell children that too, that they are part of nature, and nature is wonderful. Nature has so many things that you can think about, and children begin to understand this. Partly, you start when they're first grade, second grade, and it's play. It's play and learn, and more you learn, and you're playing at the same time, and you're enjoying it. Science has to be fun. It has to be a pleasure. That's the easy. ¿Cómo easy? Dice, ¿cómo te preparas para entrevistar a un premio Nobel de física? Bueno, fíjate que por un lado, con un interés profundo por la ciencia, yo, como sabes, soy narrador, más que nada mi formación es de escritor, pero he tenido por toda mi vida una gran inquietud y deseo de conocimiento y de estar al día en lo que pasa en la ciencia. Yo siempre digo que uno no necesita ser novelista para apreciar una buena novela, y uno no necesita ser científico para apreciar bien también las aventuras que ocurren en el mundo de la ciencia. Y entonces esto ha sido un motor de mi curiosidad durante muchos años. Siempre he estado leyendo revistas científicas, en fin, hay todo un trabajo de lectura de libros de algunos de los grandes comunicadores de la ciencia. Yo te digo que si me preguntas quiénes son algunos de estos modelos, más que Carl Sagan, curiosamente,
Permíteme. Te pregunto cuáles son estos modelos. Es que ya como entrevistador Sí, ya sí, te sí. estás entrevistando. A No, mí pero mismo. adelante. No, Sí. Pero justamente es Arthur Carl Sagan. Kessler. Arthur Kessler para mí Ajá. es uno de los más brillantes. Porque Arthur Kessler tiene las herramientas literarias maravillosas para comunicar ciertos conceptos complejos en ciencia. Oye, pero Sagan también es... Sí, no le quito mérito, pero la exactitud de Kessler a mí me deja asombrado. ¿Quién más? Mikio Kaku es otro gran narrador de la comunicación científica. Brian Greene y el mismo Lederman, que precisamente da a conocer esta historia sobre el bosón de Higgs, y cuando su editor le pregunta cómo le van a llamar al libro, es el bosón de Higgs. Imagínate que dices, voy a publicar un libro que se va a llamar El bosón de Higgs. Entonces le dicen, no, este no es un nombre muy afortunado en términos mercadotécnicos. Y entonces cuando estaban hablando del tema, cuando se habla de la búsqueda del bosón de Higgs, se está hablando de la búsqueda de una partícula muy elusiva en la naturaleza. No la han podido de alguna manera, no la habían podido descubrir. Una partícula que tiene la capacidad de convertir nada en algo, Sí, en darle materia a las cosas. Exacto, más que eso, sí. Lo que ocurre con la teoría estándar de la física es que se explicaban de alguna manera todas las partículas elementales, pero no se explicaba por qué tenían la masa que tenían. Entonces, el físico Higgs hace una gran partitura matemática, se imagina hace 40 años, que debe de existir un campo, al que le llaman el campo de Higgs, que te permitiría explicar por qué tienen la masa que tienen cada una de las partículas. Y todo está muy bien, pero el problema es que no aparece la partícula. Entonces vamos a esta conversación. Ya apareció la partícula y este señor escribió un libro. No, la escribe antes de que aparezca la partícula, pero ya había una búsqueda emblemática de encontrar, por decirlo así, uno de los ladrillos básicos de la constitución Entonces, del universo. El editor está escuchando todo esto y dice, el bosón de Higgs no lo voy a poder vender. No lo voy a poder vender. Y entonces dice, ¿y cómo le llaman a esta partícula que no pueden encontrar? Y entonces dice, sí, pues le llamamos en inglés the goddamn particle, que quiere decir la maldita partícula que no podemos encontrar, y si la mexicanizamos, con el perdón de la expresión, la pinche partícula que no encontramos. Ajá. Entonces dice, la pinche partícula será un buen título de libro. Le quitamos goddamn, que quiere decir maldita partícula. En inglés el juego es goddamn, quiere decir maldita. Le quitas damn y queda the god particle. Bueno, es genial como publicista ese editor, ¿cierto? Sí, claro. Pero es una mentirota. Pues, sí, bueno, realmente lo que pasa es que hay algo, sin embargo, muy interesante que me comentó el doctor Gerardo Herrera, Ajá. que es uno de los físicos nada más mexicanos. Quería que ese cambio de nombre hizo que fuera primera plana en todo el mundo. De todo el mundo. Pero es el editor el que le puso ese nombre. Y muchos científicos de veras todavía sienten que se quedó la etiqueta y que desafortunadamente no nombra realmente lo que se debe de nombrar. Aunque hay que decir, y eso me lo dijo el doctor Gerardo Herrera, que cuando tú estás hablando del campo magnético, estás hablando de la fuerza que tiene ese campo en función de la presencia de un elemento que genera ese campo, el campo magnético, pero tiene un límite. En el caso del bosón de Higgs, el campo tiene que ser omnipresente. Sí. Tiene que estar en todos lados para explicar que todas las partículas puedan tener masa. Y esa es la única licencia, digamos, por decirlo así, admitida, de que si planteas que la omnipresencia es una calidad de Dios, ahí estás hablando de algo interesante, importante, pero no es la razón. Es un sofisma, ¿no? Además, porque hay otras cualidades de la físicas que son omnipresentes. Y que bueno, que son muy interesantes, como lo que le llaman el entrelazamiento cuántico, que implica que una partícula que ha estado interactuando con otra, cuando son separadas a rincones completamente separados del mundo, distintos, una está en México y otra está en China, y si han interactuado y han estado cerca, cuando esta se iba para arriba, tenía, por decirlo así, el giro para arriba, esta se iba para abajo, y cuando esta va para arriba, esta va para abajo. Las separas y estás seguro de que no tienes ningún medio de comunicación entre ellas, y resulta que vuelve a darse el fenómeno. Están comunicadas a pesar de la distancia. Muy mexicanamente dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esta razón. Las ciencias sociales
¿Te ha interesado? Me interesa mucho el trabajo de Zimbardo, con el que, de quien hemos platicado ampliamente, porque precisamente plantea la posibilidad de otro tipo de historias. O sea, Zimbardo es un psicólogo social. Que se puso a investigar la vida en las cárceles. ¿Qué pasa cuando metes a una cantidad de gentes dentro de una cárcel y les permites los divides en los carceleros y en los encarcelados, y a los carceleros les das toda la autoridad y a los encarcelados ningún derecho? Y lo que pasa es masacres, mucha violencia. Y él dice, básicamente, esta es la situación de esta especie de los primates humanos. Si no tienes reglas, tarde o temprano los poderosos van a destrozar a los no poderosos. Las ciencias sociales, ¿te ha interesado? Me interesa mucho el trabajo de Zimbardo, con el que, de quien hemos platicado ampliamente, porque precisamente plantea la posibilidad de otro tipo de historias. O sea, Zimbardo es un psicólogo social. Que se puso a investigar la vida en las cárceles. ¿Qué pasa cuando metes a una cantidad de gentes dentro de una cárcel y les permites los divides en los carceleros y en los encarcelados, y a los carceleros les das toda la autoridad y a los encarcelados ningún derecho? Y lo que pasa es masacres, mucha violencia. Y él dice, básicamente, esta es la situación de esta especie de los primates humanos. Si no tienes reglas, tarde o temprano los poderosos van a destrozar a los no poderosos. Sí, y además, habiendo no sido poderoso, que esto es el peligro. Sí, en un minuto te haces cargo de que eres el carcelero y te conviertes en un nazi. Te compras tu historia de verdugo. Que eso es muy relevante para nuestro país. O sea, mientras tengamos una policía que no está vigilada, una policía de la policía, mientras tengamos una policía que no responde a reglas éticas rigurosas, tendremos una policía criminal. Y el problema entonces es qué tipo de referentes tienes en la sociedad y qué tipo de historias has creado. Ahí creo que está uno de los meollos precisamente de lo que hemos estado platicando. Porque tú puedes pensar que en condiciones normales te dices, no, si yo estuviera en una situación extrema, reaccionaría de la manera porque soy bueno, correcta, porque soy generoso. Pero resulta que Zimbardo habla de la resbaladiza descendencia hacia el mal. Que cuando tú no te estás dando cuenta, empiezas a meterte en una conciencia colectiva en donde justificas crímenes. Y verdaderamente he hecho investigaciones muy brillantes. Lo mismo puedes decir sobre la corrupción. En este país seguimos teniendo corrupción porque tenemos impunidad. O sea, porque un señor es gobernador de Coahuila, se lleva 33 mil millones de pesos y no hay consecuencias reales. Amén, que incluso puede ser premiado con una embajada. Si no hay consecuencias reales, todo aquel que estuviera en esa posición con acceso a 33 mil millones de pesos tomaría ese dinero. Eso es lo que dice Zimbardo. Sí. Pepe, cerremos hablando de historias. ¿Cuál es tu historia favorita? Bueno, hay muchas, pero hay una que me hace pensar en cómo de veras podemos saltar los límites de una situación. Y tiene que ver precisamente con un rey o una autoridad que de alguna manera pues es arbitraria y violenta con sus súbditos. Y entonces ha decidido que va a matar a uno de los súbditos. Pero en su benevolencia infinita, él no va a decidir. El otro es el que va a decidir. Y entonces llega el pobre súbdito y le ponen una ánfora en donde hay dos papeles. Uno dice vida y otro dice muerte. Y están cerrados. Y están cerrados. Y entonces tiene que agarrar un papel, abrirlo y él mismo elegir su destino. Pero yo quiero pensar que en esta historia o en esta leyenda urbana o en este mito hay un elemento muy interesante. Este personaje, este súbdito, ha tenido contacto con literatura y con otras historias. Y al tener contacto con otras historias,
sabe de la naturaleza de ese rey, de esa autoridad. Y entonces, cuando se da cuenta que el rey está mintiendo, ¿cómo haces para saltar ese límite en el que te han colocado? Hace una cosa que me parece asombrosa. Agarra uno de los papeles y dice, elijo este, y se lo come. Y entonces dice, ahora abran el otro para que vean lo que no elegí. Y en el otro va a decir muerte, porque en los dos papeles decía muerte. Pepe Gordon, muchas gracias con esta buena historia. Vamos a soñar, ¿no? Vamos a dormir. Vamos a salir de las cajas. Gracias, Pepe. Gracias a ti, querida Sara. Barra de Opinión presentó.